Los Anasazi, conocidos hoy por la mayoría de los arqueólogos y por muchos pueblos indígenas como los pueblos ancestrales, Ancestral Puebloans, fueron una de las civilizaciones más avanzadas de Norteamérica antes de la llegada de los europeos. La palabra Anasazi proviene del idioma navajo y suele traducirse como los antiguos enemigos o los antiguos que ya no están, por lo que muchos descendientes actuales prefieren el término pueblo ancestral. Vivieron aproximadamente entre el 100 a.C. y el 1300 después de Cristo en la región conocida como Four Corners, donde hoy se unen los estados de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Cuando preguntamos quiénes eran realmente los Anasazi, la respuesta es mucho más compleja de lo que suele aparecer en documentales o libros escolares. No eran una tribu aislada ni un pueblo misterioso que surgió de la nada. Fueron una civilización que evolucionó durante más de 1000 años y llegó a desarrollar una de las sociedades más avanzadas de la Norteamérica precolombina. Los pueblos ancestrales vivían en una de las regiones más difíciles del continente, una inmensa meseta árida con inviernos fríos, veranos extremadamente calurosos y lluvias muy escasas. A pesar de ello, consiguieron construir una sociedad estable que sobrevivió durante siglos. No dependían de un solo recurso. Eran agricultores, cazadores, artesanos, comerciantes, ingenieros y líderes religiosos al mismo tiempo. Su capacidad para adaptarse al entorno fue extraordinaria. Los primeros antepasados aparecieron hace más de 2000 años. Procedían de pequeños grupos de cazadores-recolectores que comenzaron a establecer aldeas permanentes. Poco a poco aprendieron a cultivar maíz, calabaza, judías. Estos tres cultivos eran conocidos como las tres hermanas, porque crecían de forma complementaria y constituían la base de su alimentación. Con el paso de los siglos abandonaron la vida nómada y empezaron a construir poblados cada vez más grandes. Muchas personas imaginan a los Anasazi como un pequeño grupo de indígenas viviendo en cuevas. La realidad era completamente distinta. En su momento de máximo esplendor pudieron ocupar cientos de asentamientos repartidos por miles de kilómetros cuadrados. Existían pequeñas aldeas agrícolas, pueblos medianos, enormes centros ceremoniales, ciudades administrativas. Todo ello formaba una extensa red conectada por caminos y relaciones comerciales. Aunque no dejaron escritura, la arqueología muestra una sociedad con un alto grado de organización. Probablemente existían personas dedicadas a funciones específicas. Agricultores, constructores, artesanos, alfareros, líderes ceremoniales, comerciantes, observadores astronómicos. La construcción de edificios gigantescos requería coordinación entre cientos de personas durante años. Eso implica una estructura social capaz de planificar proyectos a largo plazo. Uno de los aspectos más sorprendentes es su conocimiento técnico. Sin herramientas de hierro ni animales de carga construyeron edificios que todavía permanecen en pie tras más de 700 años. Dominaban albañilería con piedra, fabricación de adobe, carpintería, drenajes, almacenamiento de agua, ventilación natural. Muchos edificios mantienen temperaturas relativamente estables incluso con grandes diferencias entre el día y la noche. Sus primeras viviendas eran excavadas parcialmente bajo tierra. Más tarde comenzaron a levantar edificios de piedra. Algunos complejos alcanzaban 4 y 5 pisos de altura. Las habitaciones tenían distintos usos. Viviendas familiares, almacenes, cocinas, talleres, espacios ceremoniales. Cada piedra era tallada manualmente. El mortero se preparaba mezclando barro con otros materiales naturales. Cultivar en un clima tan seco parecía casi imposible. Sin embargo, aprendieron a aprovechar cada gota de lluvia. Construían terrazas agrícolas, pequeños diques, canales, sistemas para recoger agua de escorrentía. Sembraban en lugares donde la humedad permanecía durante más tiempo. También almacenaban grandes cantidades de alimento para afrontar años de malas cosechas. Durante mucho tiempo se creyó que vivían aislados. Hoy sabemos que mantenían una enorme red comercial. Entre los objetos encontrados aparecen
turquesa, cobre, conchas marinas, plumas de guacamayo, cacao. Algunos de estos materiales procedían de regiones situadas a cientos o incluso más de 1000 kilómetros, lo que demuestra contactos con otras culturas del suroeste de Norteamérica y de Mesoamérica. La astronomía ocupaba un lugar muy importante. Observaban cuidadosamente el Sol, la Luna, Venus, determinadas estrellas. Muchas construcciones están alineadas con el amanecer del solsticio de verano, el atardecer del solsticio de invierno, los equinoccios, ciclos lunares. Estas observaciones servían para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo celebrar ceremonias religiosas. No dejaron textos escritos, por lo que gran parte de sus creencias se reconstruye mediante la arqueología y las tradiciones conservadas por los pueblos descendientes. Creían que el mundo estaba formado por diferentes niveles espirituales. Muchas ceremonias se realizaban en unas salas subterráneas llamadas kivas. Estas representaban simbólicamente el lugar del que, según sus tradiciones, habían emergido los primeros seres humanos. La religión estaba profundamente unida a la naturaleza. La lluvia era sagrada. El maíz era considerado un regalo espiritual. Las montañas, los animales y los astros tenían un importante significado simbólico. A diferencia de los mayas, no desarrollaron un sistema de escritura conocido. Su historia se transmitía oralmente. Sin embargo, dejaron miles de petroglifos, grabados sobre roca. Pictografías, pinturas. Muchos representan animales, espirales, figuras humanas y símbolos cuyo significado aún no comprendemos completamente. No existe una cifra exacta. Las estimaciones varían bastante, pero muchos arqueólogos creen que en su momento de mayor desarrollo la población total de los pueblos ancestrales pudo situarse entre 30.000 y 100.000 personas, distribuidas en cientos de comunidades. La incertidumbre se debe a que las poblaciones cambiaron con el tiempo y no existen registros escritos. Una idea equivocada muy extendida es que los Anasazi desaparecieron. No fue así. Con el tiempo abandonaron sus grandes ciudades y muchas comunidades migraron hacia otras regiones. Los actuales pueblos Hopi, Zuni y numerosos pueblos Pueblo de Nuevo México y Arizona conservan tradiciones, ceremonias y relatos que los vinculan con aquellos antiguos habitantes. Para ellos, los grandes asentamientos de lugares como Mesa Verde o Chaco Canyon forman parte de la historia de sus antepasados. Los pueblos ancestrales no fueron una civilización perdida ni un pueblo que desapareció misteriosamente. Fueron ingenieros, agricultores, astrónomos y constructores capaces de levantar ciudades monumentales en un entorno extremadamente duro. Su legado sigue vivo tanto en las impresionantes ruinas que dejaron como en las comunidades indígenas que mantienen viva parte de su herencia cultural. Sus ciudades en los acantilados. Las construcciones más famosas son las viviendas excavadas bajo enormes salientes rocosos. Algunas poseen más de 200 habitaciones, varias plantas, torres circulares, plazas, almacenes, kivas ceremoniales. La más espectacular es Cliff Palace, que llegó a albergar alrededor de 100 a 150 personas. Estas ciudades estaban protegidas del viento, del calor y de posibles enemigos. Chaco Canyon, la gran capital. Antes de instalarse en los acantilados, existió una inmensa capital ceremonial. Chaco Canyon. Allí levantaron edificios gigantescos llamados Great Houses. Algunos tenían más de 600 habitaciones, varios pisos, plazas inmensas, observatorios solares y lunares. Los edificios estaban alineados con solsticios, equinoccios, ciclos de la luna de 18,6 años. Esto demuestra conocimientos astronómicos muy avanzados. Las misteriosas carreteras. Uno de los mayores enigmas. Desde Chaco partían carreteras de hasta 10 metros de ancho. Lo extraño es que cruzaban montañas, atravesaban cañones, seguían líneas increíblemente rectas. En ocasiones no conectaban con ninguna ciudad conocida. Algunos arqueólogos creen que tenían un uso ceremonial además del transporte.
Los grandes misterios. Aunque sabemos mucho más que hace un siglo, aún quedan enigmas. ¿Cómo transportaban enormes vigas? En Chaco aparecieron vigas procedentes de bosques situados a más de 70 kilómetros. No tenían caballos ni ruedas. Miles de troncos fueron transportados únicamente con fuerza humana. ¿Cómo alimentaban a tanta población? Las lluvias eran escasas. Construyeron sofisticados sistemas para recoger y canalizar el agua. ¿Por qué algunas carreteras no llevan a ninguna ciudad? Quizá conectaban lugares sagrados. Unían asentamientos desaparecidos. Tenían un uso ritual. Todavía no existe una respuesta definitiva. ¿Qué ocurrió con Chaco Canyon? En apenas unas décadas dejó de ser el gran centro político y religioso. No parece haber sido destruido por un único desastre, más bien fue perdiendo importancia hasta quedar abandonado. ¿De verdad desaparecieron sin dejar rastro? No. Esta es una idea muy extendida en documentales antiguos, pero la evidencia actual indica que no se extinguieron. Los descendientes de los pueblos ancestrales viven hoy entre diversos pueblos del suroeste de Estados Unidos. Conservan tradiciones orales, ceremonias y elementos culturales que enlazan con aquellos antiguos habitantes. Lo que sí desapareció fue su modelo de grandes ciudades monumentales.